Muy, pero muy buenas tardes. Me da muchísimo gusto poder saludarlos una vez más en Noticias desde el Centro. Qué bueno que está con nosotros en nuestra emisión de hoy lunes 19 de octubre del 2020. Cuando ya se han ido 293 días, le restan 73. Iniciamos la semana laboral número 43. Hoy están de plácemes San Pedro y San Pablo, y es el día de Canuto. Para usted que lleva cualquiera de estos nombres, muchas pero muchas felicidades. Y si usted nació un 19 de octubre, hoy está también de plácemes, celebrando un año más de vida. Para ustedes muchas felicidades. Y también para usted que celebra algo en especial, reciba nuestras más sinceras felicitaciones. Desde aquí, desde el centro de la República Mexicana, desde León, Guanajuato, la ciudad industrial del calzado, les saludo y les envío un fuerte, pero muy fuerte abrazo. Sean felices, por favor. Qué bueno que nos acompaña en esta tarde de lunes 19 de octubre. Yo les invito para que nos acompañen en nuestras páginas. Estamos en YouTube, en Twitter, en Facebook e Instagram. A nombre de su servidor y amigo Guadalupe Garza Ruedas, o bien Noticias desde el Centro. También le invito para que se suscriba en nuestra página de YouTube y forme parte de esta gran comunidad de Noticias desde el Centro. Vamos a la información meteorológica para Matamoros, Tamaulipas. Hoy lunes, la temperatura máxima en Matamoros estará en los 32 grados centígrados, la mínima en los 23, y la sensación térmica estará en los 25 grados centígrados. La temperatura en estos momentos en Matamoros es de 34 grados centígrados y la posibilidad de lluvia entre un 15 y un 20%. En Matamoros soplan vientos del sureste 8 kilómetros por hora, la humedad relativa 89%, la presión atmosférica está en 1014 milibares. En Matamoros, el sol salió a las 7 de la mañana con 30 minutos y se oculta a las 6 de la tarde con 57 minutos. Estas son las condiciones del tiempo para Matamoros, Tamaulipas. Ahora le informo sobre las condiciones del tiempo aquí en León, Guanajuato. Hoy tendremos una temperatura máxima de 29 grados centígrados, las mínimas de 10 grados centígrados. La sensación térmica estará en los 13 grados centígrados, no hay probabilidad de lluvias. La temperatura en estos momentos 28 grados la temperatura. Aquí en León hay calma, no soplan vientos. La humedad relativa 68%, la presión atmosférica está en 1012 milibares. El sol salió aquí en León a las 7 de la mañana con 43 minutos y se oculta a las 7 de la noche con 18 minutos. Estas son las condiciones del tiempo, tanto para Matamoros, Tamaulipas, como para León, Guanajuato. Vamos a las noticias que publican hoy los principales diarios que circulan a nivel nacional. En portadas, Cienfuegos dio contrato a Morenista. Además, cárteles de Jalisco y Sinaloa se pelean 6 grandes puertos y desprecian a la iniciativa privada y apagan 6 plantas. En el último año de gestión del general Salvador Cienfuegos al frente de la Secretaría de la Defensa Nacional, la institución otorgó en adjudicación directa un contrato por más de 20 millones de pesos a Arturo Ávila Anaya, promotor de López Obrador en la campaña del 2018 y aspirante a la alcaldía de Aguascalientes por Morena en 2019, señala el Universal en uno de los temas de portada. En sus páginas de hoy, el Universal publica: Cienfuegos dio contrato a Morenista. Como titular de la Sedena, Salvador Cienfuegos dio un contrato por más de 20 millones de pesos a Arturo Ávila Anaya, promotor de López Obrador en la campaña del 2018 y aspirante a la alcaldía de Aguascalientes por Morena en 2019, señala el Universal.
El contrato fue para blindar 79 camionetas del ejército. Diputados faltan hasta sesiones virtuales, dice también el Universal. Pío López demanda a Carlos Loret de Mola por video. Hay una dosis de veneno social en las mañaneras, dice el Universal. Julio Urías lleva a los Dodgers a la Serie Mundial. Mientras tanto, Milenio publica: cárteles de Jalisco y Sinaloa se pelean 6 grandes puertos. Los puertos de Ciudad del Carmen, Ensenada, La Paz, Manzanillo, Mazatlán y Lázaro Cárdenas son utilizados por los cárteles de Sinaloa y el de Jalisco Nueva Generación, que disputan la entrada marítimas, elevando los índices de violencia por controlar las rutas de logística criminal, indica Milenio. El gobierno federal y la Auditoría Superior de la Federación detectaron diversas irregularidades en los puertos del país, que van desde la entrega de las terminales marítimas a los cárteles de la droga, hasta la pérdida de millones de pesos por actos de corrupción en la gestión y trámites. Y también Milenio publica el día de hoy: COVID impulsó migración mexicana a Estados Unidos a nivel de hace una década, dice Landó. Fondo Monetario: insuficiente congelar durante 6 meses la deuda a naciones pobres. Serie Mundial: Urías pone el toque mexicano al llevar a los Dodgers a la Serie Mundial. Queda en vilo la seguridad bilateral, también publica Milenio en su edición de hoy lunes. Mientras tanto, Reforma: desprecian a la iniciativa privada y apagan plantas, luego de que el Poder Ejecutivo ordenó privilegiar a la Comisión Federal de Electricidad para contrarrestar la generación eléctrica privada. El órgano regulador, indica Reforma, en vez de promover la competencia, congeló todos los trámites de los inversionistas desde hace más de año y medio. Remodela Sedatú estadio para equipo de Pío. Pagará seguro social el béisbol olímpico, dice también Reforma en su edición de hoy. Pide hermano de AMLO cárcel por exhibir videos. Arrasa el PRI en Coahuila, pelea en Hidalgo. Temen rebrote en Ciudad de México de la pandemia, dice también en su edición de hoy el periódico Reforma. Por su parte, Excelsior publica en sus páginas hoy lunes: un voto inclina la balanza de fideicomisos. La eliminación de 109 fideicomisos anticipa un final de fotografía en el Senado, porque la ausencia de un legislador por COVID-19 reduce a solo un voto la ventaja de Morena en la discusión del tema en comisiones programada para hoy, señala el Excelsior. El número de senadores de Morena y del partido Encuentro Social en comisiones unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos segunda asciende a 17, mientras que el bloque opositor suman 15, dice Excelsior. Morena desconoce resultados preliminares de los comicios del día de ayer. Las cifras sobre la pandemia en México: 851.227 contagios, con 86.157 personas fallecidas. Pese a COVID, migración a Estados Unidos rompe récord. Arranca hoy janoleo por la ley de ingresos. Delfín de Evo se perfila para la presidencia allá en Bolivia. Patrimonio de Cienfuegos creció 151%, publica Excelsior. Por su parte, El Financiero: van diputados por cambios a la ley de ingresos y miscelánea. Los diputados buscan ajustar
la iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación y la Miscelánea Fiscal 2021, que envió a la Secretaría de Hacienda, señala El Financiero, a fin de incorporar incentivos para apoyar a la economía, atender temas que preocupan al sector privado con relación a las nuevas facultades de fisco y aumentar el IEPES de tabaco, bebidas alcohólicas y bebidas azucaradas. Publica El Financiero. Canta PRI victoria, desconoce Morena. Por su parte, La Jornada publica el día de hoy lunes: aún sin vacunas se dispara la riqueza de farmacéuticos. Más de 10 meses después de la aparición del COVID-19, siguen sin surgir una vacuna. Sin embargo, las farmacéuticas más grandes del mundo han sumado casi 100,000 millones de dólares a su valor de mercado, indica La Jornada. En contraste, decenas de sectores enfrentan sus peores caídas en décadas, y según múltiples previsiones, en 2020 la economía global se desplomará a su peor nivel del último siglo. PRI dice: vencimos en Hidalgo y Coahuila. Duras sanciones en la nueva estrategia fiscal, dice también La Jornada en su edición de hoy. Por su parte, El Economista publica: Grupo Prisa vende Santillana, España, a la finlandesa Sanoma y refinancia su deuda hasta 2025. Este negocio se produjo cuando se pagaron 465 millones de euros. Refinería de Dos Bocas se inaugurará el 1 de julio del 2022, asegura López Obrador. Reforma tributaria solo con recuperación en marcha. Y también Salvador Cienfuegos aumentó su patrimonio en 10 millones de pesos al final de su gestión como secretario de la Defensa Nacional. Estas y otras noticias las podrá usted leer más ampliamente en las ediciones de los principales diarios que circulan a nivel nacional. Búsquelos en su puesto de revistas y periódicos favorito. Está usted en Noticias desde el Centro. Santiago Nieto confirma 3 denuncias en su contra por la labor en la Unidad de Inteligencia Financiera. El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, resaltó que tan solo en esta administración se han presentado 252 denuncias por detectar indicios de operaciones ilícitas tanto en el sistema financiero como en algunas de las 16 actividades vulnerables contempladas en la ley antilavado. Derivado de la labor y trascendencia que ha tenido la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en esta administración su titular, Santiago Nieto Castillo, ha sido sujeto de 3 denuncias en su contra. Así lo confirmó el funcionario durante una reunión de trabajo con legisladores de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados. En una reunión virtual, Nieto Castillo indicó que durante esta administración la unidad ha tenido un papel fundamental para golpear a las estructuras financieras de la delincuencia e incluso destacó: en este gobierno la unidad ha entregado más de 12,000 notas de inteligencia financiera a distintas áreas gubernamentales. Se han presentado denuncias en mi contra, 3 hasta donde yo entiendo, porque se han incrementado el número de recursos jurídicos, se ha incrementado el trabajo, tenemos más bloqueos, tenemos más investigaciones. Solamente en notas de inteligencia hemos entregado más de 12,000 notas de inteligencia a las distintas áreas del Estado mexicano, declaró el funcionario. Nieto Castillo resaltó que tan solo en esta administración la unidad a su cargo ha presentado 252 denuncias por detectar indicios de operaciones ilícitas tanto en el sistema financiero
como en algunas de las 16 actividades vulnerables contempladas en la ley antilavado. El funcionario recordó que actualmente se encuentra en el Poder Legislativo una iniciativa de reforma a la Ley de Instituciones de Crédito, específicamente al artículo 115, la cual tiene la finalidad de poder trasladar los recursos que la unidad ordena congelar una vez que se agoten todos los procedimientos de defensa en la ley, a la Tesorería de la Federación para que el gobierno pueda hacer uso de ellos. Estamos hablando que son 1,636 cuentas y el monto total son 676,243,229 pesos en cuentas congeladas y donde los recursos de defensa se agotaron. La pregunta es, ¿dónde tendría que estar ese dinero? ¿En los bancos o en la tesorería? Yo creo que en la tesorería, en virtud que se trata de cuentas y montos no reclamados por nadie, una vez que se hayan agotado los plazos legales para la promoción de los juicios de amparo de la garantía de audiencia, acotó Nieto Castillo. Hablando del COVID-19, la Secretaría de Salud reporta 8 estados con datos de rebrote. De acuerdo con el reporte de la Secretaría de Salud, se registraron 851,227 casos confirmados, 86,167 fallecimientos por el nuevo coronavirus SARS-CoV-2. 8 estados del país han mostrado datos de rebrote de COVID-19 en la última semana, de acuerdo con el reporte de la Secretaría de Salud, debido a sus incrementos en los contagios. Estos son Aguascalientes con el 20%, Coahuila 12%, Chihuahua 37%, Durango 46%, Nuevo León 13%, Querétaro 35%, San Luis Potosí 8% y Zacatecas 23%. Hay 8 entidades donde tenemos datos francos de rebrote, aseguró Ruy López, director general del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades, en conferencia de prensa. El funcionario presentó las curvas de cada entidad y detalló que hay 20 entidades que están en descenso claro, 8 que están en ascenso claro y 4 que están en zona de estabilidad. No obstante, comentó que en todos se han visto una disminución de la tasa de mortalidad. En los casos donde se cuentan con datos claros de rebrote, hizo un llamado a las autoridades y ciudadanos de estos lugares para mantener las medidas de seguridad al considerar que se puede revertir la situación. Seguimos en un problema de contingencia importante. Hay 8 entidades donde tenemos datos francos de rebrote, por lo que en la cooperación entre entidades y población de estas entidades que tomen conciencia de que es momento de disminuir la movilidad para poder ir revirtiendo estas tendencias ascendentes. A nivel nacional mencionó que se está viendo un estancamiento del descenso. Pese a las 8 entidades con posibilidad de rebrote, México reportó ayer domingo un total de 851,227 casos positivos acumulados de COVID-19, lo que significa un incremento de 4,119 contagios respecto a lo reportado anteayer y 86,167 fallecimientos, lo que representa un aumento del 0,1% sobre lo informado el pasado sábado. Robo de vacunas y medicamentos. En las últimas semanas, autoridades sanitarias han reportado robos de medicamentos oncológicos y vacunas contra la influenza, así como la detección de vacunas piratas. Robo de vacunas y medicamentos. En las últimas semanas, autoridades sanitarias
han reportado robos de medicamentos oncológicos y vacunas contra la influenza, así como la detección de vacunas pirata. 10 de octubre, COFEPRIS reportó que fueron robados casi 38,000 medicamentos, entre ellos oncológicos, de una empresa particular, dicen las noticias de esta tarde. El 12 de octubre, en su comparecencia en el Senado, el titular de la COFEPRIS, José Alonso Novelo, explicó que se tomarán medidas de seguridad y denunció el caso ante la Fiscalía General de la República. 14 de octubre, padres de menores con cáncer, quienes han denunciado la falta de tratamientos para sus hijos, presentaron una denuncia ante la Fiscalía General de la República por el robo de medicamentos oncológicos. 15 de octubre, COFEPRIS alertó sobre vacunas contra la influenza falsificadas y que se comercializan en el país. 16 de octubre, la COFEPRIS informó que el Seguro Social había reportado el robo de más de 10,000 dosis de vacuna contra la influenza. El 12 de octubre, durante su traslado por el Estado de México, mismas que tenían como destino hospitales de la zona oriente de esa ciudad en el país. 27 bolsas negras que contenían medicamentos oncológicos, presuntamente los robados días atrás, fueron abandonados en la alcaldía Azcapotzalco. La Fiscalía Capitalina confirmó que se contabilizaron 8,144 cajas de bolsas halladas y que los productos coincidían con los lotes reportados como robados. El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, declaró que existe otra modalidad que es el robo hormiga de medicamentos al interior de las instituciones de salud. 17 de octubre, se informó de la detención de 2 hombres presuntamente involucrados en el abandono de los 27 bolsas con medicamentos oncológicos en Azcapotzalco. 18 de octubre, la Fiscalía de la Ciudad de México informó que de la recuperación de 20 máquinas para dializar que fueron robadas el pasado 13 de octubre en la colonia San Simón, Tolnahuac. Y hablando de otras cosas, Porfirio Muñoz Ledo pide sanción por llamadas de promoción de Mario Delgado. El candidato a la dirigencia de Morena, Porfirio Muñoz Ledo, cuestionó los recursos que se utilizan para las llamadas, en tanto que Delgado, en San Luis, nuevamente se deslindó de cualquier propaganda. La tercera encuesta para la elección del próximo dirigente de Morena arrancó el pasado viernes, al tiempo que las acusaciones entre los aspirantes Porfirio Muñoz Ledo y Mario Delgado aumentan. Las autoridades electorales aprobaron que este ejercicio se realice de manera telefónica del 16 al 22 de octubre. No obstante, el sábado, Muñoz Ledo denunció en redes sociales una campaña de promoción telefónica a favor de Delgado. Hemos recibido información de amigos y familiares en el sentido de que está recibiendo incesantes llamadas de empresas que promocionan la candidatura de mi inmoral adversario, Mario Delgado, aseguró en un video en el que adjuntó un fragmento de una grabación al respecto. El diputado pidió que se sancione esta acción debido a que expresó está prohibido por la ley, aunado a que cuestionó los recursos con los que se están realizando estas comunicaciones, donde se pregunta si conocen a Mario Delgado. El reclamo de Muñoz Ledo se hace a horas de que la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral ordenó a ambos contendientes retirar toda la propaganda de espacios públicos y redes sociales al considerar que los diputados hicieron promoción personalizada de su imagen, lo que está prohibido en la Constitución. Por su parte, el coordinador de los diputados de Morena, Mario Delgado,
se deslindó de la propaganda con su imagen distribuida en varios estados del país y pidió a sus simpatizantes que las bardas, mantas, espectaculares y demás promocionales con su imagen sean retirados para no violar el ordenamiento del INE. Les pido por favor a todos los militantes, a todos los simpatizantes del país, que esas muestras de apoyo las retiren. Así lo han solicitado el INE para que no tengamos ningún problema, pidió Delgado, quien dijo que además de esas reformas de hacer política ya no son las que comparten y no son eficaces. En conferencia de prensa con medios locales, Delgado invitó a contestar a las descalificaciones y dijo que sigue siendo amigo de Muñoz Ledo y resaltó el trabajo realizado juntos en la Cámara de Diputados. Las campañas sacan lo mejor y lo peor en algunas ocasiones de quienes participan. Yo me he puesto como reto que salga de mí siempre lo mejor, dijo. ¿Eran amigos usted y don Porfirio?, le preguntó el reportero. Yo creo que somos amigos, hicimos un trabajo eficaz en la Cámara de Diputados, él como presidente de la mesa, yo como presidente de la Junta de Coordinación Política, y estoy seguro que vamos a seguir trabajando juntos, respondió Mario Delgado. Durante la campaña se han hecho señalamientos en contra de Muñoz Ledo de acoso a varias mujeres, lo que el diputado ha negado y acusado a sus contrincantes de promover las acusaciones. Ante ello, Mario Delgado ofreció que Morena será un partido libre de acoso para las mujeres y donde se respeten sus derechos políticos. Morena debe garantizar esos aspectos, la paridad por las mujeres y que puedan ejercer sus derechos políticos sin ningún tipo de violencia, sin ningún tipo de machismo, dijo Mario Delgado. Estas son noticias desde el centro. Aeropuerto de Santa Lucía tiene 40% de avance físico. El mandatario López Obrador aseguró que el complejo aeropuertario representará una inversión de 75,000 millones de pesos, aunque Hacienda tiene registrado el proyecto con un presupuesto de 82,136 millones de pesos. Luego de un año de haber iniciado la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles en Santa Lucía, Estado de México, registra un avance físico del 40% y financiero del 27% hasta el pasado viernes, por lo que se está demostrando la capacidad técnica profesional de los ingenieros militares, afirmó el presidente López Obrador, quien considera que ya esa obra como un ejemplo de calidad y ejercicio del presupuesto. Hasta junio pasado, la terminal que se planea inaugurar el 21 de marzo del 2022 tiene un avance total del 23%, en el primer trimestre fue del 7%, de acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y sobre el total de los recursos ejercidos no hay un dato público. A pesar de que dicha dependencia tiene registrado el proyecto que incluye reubicación de instalaciones militares y conexión con el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, con un monto de 82,136 millones de pesos. El mandatario dijo que el complejo aeroportuario va a representar una inversión de apenas 75,000 millones de pesos. Durante un recorrido por la zona, calificó como un fenómeno que luego de 12 meses se lograra el avance reportado por el encargado de la obra, el comandante del agrupamiento de ingenieros, Gustavo Ricardo Vallejo, y adelantó: voy a pedirles a quienes tienen obras del gobierno federal a su cargo, con todo respeto, que asistan a este frente de trabajo, que vengan a escuchar la explicación de cómo inicia la obra, cómo se está desarrollando, cómo se está avanzando, la calidad de la obra, del ejercicio del presupuesto, los compromisos que están cumpliendo quienes laboran en esta obra. Esto es, al mismo tiempo, un centro de enseñanza y aprendizaje
para constructores. Esta es la idea que tenemos de seguir en nuestro quehacer público. Sobre la eventual invitación a visitar la obra, el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Eduardo Ramírez, afirmó que claro que los militares saben construir, el ejército tiene un grupo de ingenieros expertos, incluso yo he visitado la obra. Sin embargo, reiteró su intención de que el sector privado pueda participar y con ello generar un cierto alivio al sector que enfrenta un mal momento. Claro que los ingenieros militares tienen la capacidad, pero seguiremos insistiendo que los recursos públicos se tienen que aplicar, como lo dice el artículo 134 de la Constitución, con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos que están en la Constitución, y no a través de administración directa o a través de una secretaría, comentó. Desde su perspectiva, los beneficios de licitar los trabajos son más que evidentes y si no se hace, los mexicanos tendrán dudas sobre ello. También confió que parte de la infraestructura faltante se realice mediante los concursos públicos. Y por otra parte, AMLO revela que se hace una prueba semanal de COVID-19. El presidente aclaró que aunque se reunió el pasado viernes con el secretario de Marina, José Rafael Ojeda, quien dio positivo a COVID-19 este fin de semana, no ha presentado síntomas. El presidente López Obrador reveló que cada semana se hace una prueba de COVID-19 e indicó que hasta ahora ya suma alrededor de 8 que se realiza. López Obrador dio a conocer, al ser cuestionado sobre si se realizaría un test tras haber estado en contacto con el secretario de la Marina, José Rafael Ojeda Durán, quien el pasado sábado dio positivo al coronavirus. Me hago una prueba por lo general por semana para estar seguro, sobre todo para no contagiar a nadie. Por lo general me hago la prueba los martes. Mañana me corresponde. Llevo como unas 6 u 8, reveló en su conferencia de prensa matutina. Hasta ahora solo se conocía que el mandatario mexicano se había realizado una prueba previo a su viaje a los Estados Unidos en junio pasado, cuando se reunió con el presidente Donald Trump. López Obrador descartó presentar síntomas de coronavirus y afirmó que durante sus reuniones de seguridad sigue las recomendaciones para prevenir contagios como guardar la sana distancia, aunque al mandatario solo se le ha visto con cubrebocas cuando viaja en avión. Le diría a toda la gente, como siempre, que no debemos confiarnos, que esta es una pandemia muy peligrosa, terrible, causa mucho daño, mucho dolor, sobre todo se ensaña con quienes tienen más edad, con quienes tienen padecimientos como hipertensión, diabetes, comentó. Hasta ahora, alrededor de 15 miembros del gabinete del presidente López Obrador han dado positivo a coronavirus, entre ellos el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, el titular de Energía, Rocío Nale, la de la Función Pública, Irma Heréndira Sandoval, la de Economía, Graciela Márquez, y el titular de Agricultura, Víctor Villalobos. El secretario de la Marina reportó al presidente: hasta ahora se encuentra bien, sin síntomas graves, no tiene molestias mayores, está bien, pero estuvimos juntos el viernes y bueno, pues todos los días en la mañana nos reunimos en la reunión de seguridad, pero como guardamos sana distancia, no necesariamente tiene que haber contagio, señaló el presidente de México. El PRI arrasa en Coahuila y se llevaría los 16 distritos en juego. El dirigente del PRI, Alejandro Moreno, cantó victoria en las elecciones en Coahuila e Hidalgo,
mientras que el líder nacional interino de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, acusó compra y coacción del voto. El Partido Revolucionario Institucional arrasó ayer domingo en las elecciones locales de Coahuila. El tricolor ha obtenido los 16 distritos con 95% actas capturadas en el programa de resultados electorales preliminares, el PREP. En segundo lugar quedó Morena y Acción Nacional en tercero. Asimismo, de acuerdo con el PREP, la participación ciudadana fue del 39.2%. En dicha entidad se votó por 16 diputaciones de mayoría relativa, así como por 9 diputaciones de representación proporcional. Los partidos contendientes son PAN, PRI, PRD, PT, Verde Ecologista, Morena, Democrático de Coahuila, Unidos, Partido de la Revolución Coahuilense y Emiliano Zapata, La Tierra y su Producto. Ayer domingo también se realizaron elecciones en Hidalgo, donde se disputa la renovación de 84 ayuntamientos. Los partidos políticos participantes son PAN, PRI, PRD, Verde Ecologista, PT, Movimiento Ciudadano, Morena, Podemos, Más por Hidalgo, Nueva Alianza, Hidalgo y Encuentro Social. Los resultados de las votaciones en esta entidad no se darán a través del PREP, sino de esta página. Hasta ahora no se ha capturado ningún acta. En tanto, el dirigente del PRI, Alejandro Moreno, cantó victoria en las elecciones en Coahuila e Hidalgo, mientras que el líder nacional interino de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, acusó compra y coacción del voto, principalmente en Coahuila, donde denunciará las irregularidades. El priista aseguró en rueda de prensa que el tricolor está de regreso, ya que en Coahuila arrasó al ganar los 16 distritos electorales para el Congreso local, y mientras que en Hidalgo los resultados también son favorables. En los dos estados, el PRI compitió con candidatos propios, mujeres y hombres de nuestro partido. Fuimos solos en ambas elecciones. El PRI cree en los acuerdos y las coaliciones, pero está claro que el PRI está de regreso, que volvimos a ganar y que en 2021, con propuesta, con proyectos y muy organizados, vamos a recuperar la confianza, dijo. Ramírez Cuéllar sostuvo que el PRI no tiene la cantidad moral o la calidad moral para hablar de un triunfo y mucho menos de un triunfo legítimo, ante las irregularidades que acusó en el proceso en Coahuila, donde dijo, Morena tiene disputa cerrada en 9 distritos. Eso lo vamos a comprobar e integrar en las denuncias que vamos a presentar en las próximas horas, señaló y adelantó el morenista, quien recordó el pasado priista en la entidad de Coahuila tiene una casta de delincuentes electorales graduados en las mejores universidades. Todos los Moreira, los gobiernos estatales y municipales, sostuvo. En Hidalgo, Ramírez Cuéllar aseguró que Morena gobernará la mayor parte de la población, ya que habría ganado la capital Pachuca, Mineral de la Reforma, Tulancingo, Tizayuca y Actopan, según la información. Con información que también nos llega, dan a conocer los resultados preliminares de las elecciones de Coahuila y el estado de Hidalgo. Mientras tanto, déjeme informarle que a más de 10 meses de la aparición del COVID-19, sigue sin surgir una vacuna. Sin embargo, las farmacéuticas más grandes del mundo han sumado casi $1,000 millones a su valor de mercado. En contraste, decenas de sectores enfrentan sus peores caídas en décadas y según múltiples previsiones, en 2020 la economía global se desplomará a su peor nivel del último siglo.
Según datos de mercado, en marzo pasado, es decir, justo con la Organización Mundial de la Salud declaró como pandemia al COVID-19, el valor bursátil de 6 de las farmacéuticas más grandes del mundo, involucradas en la búsqueda de la cura, era de alrededor de 627 mil millones de dólares y ahora es de 726 mil millones. Lo anterior significa que un poco más de 6 meses, estas empresas globales han aumentado su valor en 98.700 millones de dólares, es decir, el 15.7%. En estos últimos meses, múltiples gobiernos, principalmente el de Estados Unidos, ha invertido millones de dólares en diferentes empresas farmacéuticas. Sin embargo, estas no han conseguido la vacuna, e inclusive algunos de los avances más prometedores se han hecho para atrás al encontrar efectos secundarios en los pacientes voluntarios. En las empresas involucradas en la búsqueda de la vacuna contra el nuevo coronavirus, Johnson & Johnson es la de mayor tamaño. En marzo pasado, su valor de mercado era de 350 mil millones de dólares, el cual se ha elevado a 389 mil millones, es decir, 39 mil millones, equivalentes a un alza del 11.3%. Hace unos días, esta farmacéutica anunció que tenía que interrumpir temporalmente los ensayos clínicos de la vacuna para el COVID-19 por la enfermedad inexplicable que presentó uno de los participantes en sus estudios. Pfizer es la segunda firma más grande con un valor bursátil de 210 mil millones de dólares, cuando en marzo era de 181 mil millones, lo que significa que en poco más de 6 meses ha ganado 29 mil millones de dólares o 16%. Esta empresa estadounidense parece la más avanzada en la carrera por el nuevo fármaco, pues hace unos días anunció que podría solicitar a finales de noviembre la autorización para uso de emergencia de vacuna contra el COVID-19 en Estados Unidos, si aprueba un gran ensayo de fase final. Otras farmacéuticas beneficiadas son Moderna, que ha ganado 18 mil millones de dólares, BioNTech, 7.200 millones, Novavax, 35.200 y AstraZeneca, 183 millones de dólares. Hay una dosis de veneno social en las mañaneras, dice José Antonio Crespo. José Antonio Crespo, historiador y analista político, asegura que la respuesta del presidente hacia sus críticos no es la de un estadista, sino la de un demagogo. Le preocupa que la polarización fortalece a los radicales y debilita a los moderados. A diario, en la conferencia mañanera del presidente López Obrador, hay una buena dosis de veneno social, reitera el historiador y analista político José Antonio Crespo. En un análisis acerca de la libertad de expresión en el país, actualmente el investigador y profesor del Centro de Investigación y Docencia Económicas sostiene que si bien no hay censura de forma directa, hay un ambiente de descalificación de la crítica e intimidación. Llamarlos con nombre y apellido no es de un estadista. Eso es generar animosidad, es intimidar. Si tiene derecho a responder y a defenderse, pero con argumentos, no con insultos, dice el ensayista colaborador del diario El Universal y uno de los firmantes del desplegado. Esto tiene que parar. ¿Cuál es su opinión sobre las respuestas de López Obrador a la crítica?, se le preguntó. No es la posición de un estadista. Un estadista sabe que en una democracia va a ser criticado
que incluso puede haber críticas que le ayuden a ver errores que no se ven desde adentro. Muchos estadistas importantes han reconocido: bienvenida a la crítica. No necesariamente estoy de acuerdo, y cuando van a responder a las críticas, que también se vale, a los grupos, los medios, etcétera, contesten con argumentos. Aquí nos están diciendo: están equivocados los datos, o nosotros creemos que esta es la mejor política. No, López Obrador, salvo excepciones, contesta con descalificaciones, con insultos, que son conservadores, corruptos, hipócritas, que son de Porfirio Díaz. ¿Y los argumentos? Le dicen que Dos Bocas no va a ser rentable, que el Tren Maya afecta la ecología, y en lugar de poner al secretario a decir por qué no y cuáles son sus estudios, nada más responde: se están afectando los intereses. Son hipócritas. Es la misma respuesta a lo que dice: argumentos ad hominem, va a descalificar a la persona o al grupo que lo cuestiona. Lo ha hecho con todos: grupos feministas, de familiares de víctimas de violencia, científicos, organismos cívicos. A todos los que le cuestionan los mete en el mismo cajón, el de los corruptos, que no quieren el cambio, que no quiere a los pobres. Tampoco es muy dado a sentarse a platicar con los grupos que lo cuestionan. No los recibe, no los quiere oír. Eso no es un estadista. Para mí es un demagogo o un populista típico. Su respuesta a la crítica es de poca democracia. Y si no directamente, porque en los hechos no se traduce en censura, y habrá que ver casos aquí y allá. Si se genera un ambiente de descalificación de la crítica e intimidación, de exacerbar los ánimos de sus seguidores para que se les vayan en contra a periodistas y los críticos, llamarlos con nombre y apellido, no es de un estadista. Los personaliza más, cuando en realidad los críticos somos muchos. Eso es generar animosidad, es intimidar, no es censura, pero sí genera linchamiento público, y tiene derecho a responder, a defenderse. Si tiene derecho de réplica, si con argumentos, no con insultos, pero no. Diario hay una buena dosis de veneno social en la mañanera. Esto dijo durante una entrevista que concedió el político José Antonio Crespo, historiador y analista político, cuando asegura que la respuesta del presidente hacia sus críticos no es la de un estadista, sino la de un demagogo. Le preocupa que la polarización fortalece a los radicales y debilita a los moderados. Está usted en Noticias desde el Centro. Así empezó Venezuela, dice Lili Téllez sobre petición de cárcel a Carlos Loret de Mola. La senadora Lili Téllez expresó su apoyo en redes al periodista Carlos Loret de Mola ante el abuso del poder del régimen, luego de que el comunicador denunciara que el hermano del presidente López Obrador pidiera 12 años de cárcel para el también columnista de El Universal por divulgar videos en los que se aparece recibiendo paquetes de dinero. Este domingo, Loret de Mola, en su colaboración para The Washington Post, reveló que Pío López Obrador presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República en la que pide 12 años de cárcel para quien resulte responsable de la divulgación de los videos, acusando directamente al espacio del periodista en Latinus. En su denuncia, Pío López también pidió que se le reconozca
como coadyuvante de la Fiscalía y se inicie una carpeta de investigación sobre la divulgación del material. El 20 de agosto se revelaron 2 videos en el que se le ve a Pío López Obrador recibiendo billetes en una bolsa y un sobre por parte de David León Ramírez para supuestamente financiar a Morena en el año 2015. El periodista Loret de Mola manifestó que la petición de 12 años de cárcel para un periodista por parte de Pío López se suma a los ataques de su hermano y presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, contra la libertad de expresión. Además, expone que con la denuncia de Pío López se refleja el cobijo del Estado, la presidencia y la fiscalía en conjunto para animar la denuncia del hermano del presidente, ante la cual dijo, habrá pelea. Esto fue lo que dijo Carlos Loret de Mola en su publicación de ayer domingo a través de el diario estadounidense The Washington Post. Y mientras tanto, en Bolivia gana Luis Arce del MAS la presidencia de Bolivia. Allá en La Paz, Luis Arce, del movimiento al socialismo MAS, se perfilaba como un vencedor de las elecciones presidenciales celebradas ayer en Bolivia, al conseguir 52.4% de votos, según las primeras proyecciones, a base y a boca de una urna divulgada cerca de la medianoche. El expresidente Carlos Mesa, de Comunidad Ciudadana, habría obtenido 31.5% y la ultraderechista Alianza de Creemos, que postuló al líder cívico Luis Fernando Camacho, quedó en un 7º lugar, o mejor dicho, a un lejano 3er lugar, con 14.3%. Minutos antes, el depuesto presidente Evo Morales proclamó la victoria de Arce, quien fue su ministro de Economía. Bolivia ha recuperado la democracia, dijo Morales, tras conocer resultados extraoficiales. En una rueda de prensa desde el Hotel Quagliario en Buenos Aires, donde está asilado, aseguró que el MAS tendrá mayoría en las 2 cámaras de la Asamblea, algo que calificó de gran responsabilidad. A su vez, Arce, en tono tranquilo, sostuvo: vamos a construir un gobierno de unidad nacional, sin odio y aprendiendo nuestros errores como movimiento al socialismo. De confirmar el Tribunal Supremo Electoral de Bolivia, estas proyecciones no habrá necesidad de segunda vuelta. Para ganar en la primera, es necesario que el puntero obtenga 50% más 1 de los votos o un mínimo de 40% y al menos una diferencia de 10 puntos sobre el segundo candidato más votado. Está usted en Noticias desde el Centro. Se recupera economía china tras crisis por la pandemia, crece 4.9%. El crecimiento de China se aceleró en el tercer trimestre del año, mientras la mayoría de las principales economías del mundo siguen sufriendo de las consecuencias de la pandemia de COVID-19, según datos oficiales publicados este lunes. El Producto Interno Bruto chino subió un 4.9% interanual en el tercer trimestre, indicó hoy lunes la Oficina Nacional de Estadística. Aunque tomada con cautela, la cifra oficial del Producto Interno Bruto siempre se estudia de cerca por el paso del país en la economía mundial. China, donde el virus apareció en diciembre antes de propagarse a todo el mundo, parece ser un barómetro de la recuperación prevista de la economía mundial. El gigante asiático es el primer país que ha logrado
relanzar su actividad gracias a un confinamiento estricto, test de detección a gran escala y el seguimiento de los casos de contacto, dijo a la agencia AFP el analista Ting Lu del banco de inversiones Nomura. En plena pandemia y en un momento en que el virus había paralizado prácticamente al país, el crecimiento en el primer trimestre se situó en un mínimo histórico de menos 0.68% interanual. El Producto Interno Bruto se recuperó después en el segundo trimestre, más 3.2% gracias a una notable mejora de las condiciones sanitarias. En los próximos meses, la economía china seguirá cobrando impulso, en particular gracias al consumo interno y a la temporada de vacaciones, favorable a las exportaciones, según el analista Rajiv Bius de 1HS Markit. En septiembre, las ventas al por menor y la producción industrial se situaron en sus niveles más altos desde el principio de año. Para el sector de la exportación, un pilar de la economía china sigue siendo especialmente vulnerable en un momento en que los principales socios comerciales de Pekín, en particular la Unión Europea, se enfrentará a una nueva ola de contagios. Y China no es ninguna manera inmune a una nueva ola, advirtió Lu. Y hablando de otras cosas, Cienfuegos dio contrato millonario a morenista, promotor de AMLO en campaña. Contrato fue por adjudicación directa a compañía de Ávila Anaya. En el sexenio de Peña Nieto, empresario impulsó la candidatura del presidente López Obrador en el año 2018. En el último año del sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto, la Secretaría de la Defensa Nacional, encabezada por el general Salvador Cienfuegos Cepeda, otorgó por adjudicación directa un contrato a un morenista, promotor de Andrés Manuel López Obrador en la campaña presidencial del año 2018 y un fuerte impulsor de la creación de la Guardia Nacional por más de 20 millones de pesos. Francisco Arturo Ávila Anaya, quien fuera candidato de Morena a la alcaldía de Aguascalientes, es dueño de la empresa IBN, Industrias Militares, creada en el año 2002 y constituida en sociedad en el 2013, dedicada al blindaje, la cual recibió un contrato por 20.635.590 millones de pesos para blindar 79 camionetas tipo Cheyenne de doble cabina del Ejército. El servicio que brindó esta empresa a la Sedena inició el 26 de junio de 2018 para concluir el 28 de septiembre del mismo año, apenas 2 meses antes de que se acabara la administración de Cienfuegos Cepeda. De acuerdo con el contrato, el proveedor de blindaje para las 79 camionetas fue IBN Industrias Militares y Alta Tecnología Balística SADCB. La unidad compradora fue la Subdirección de Adquisiciones de la Sedena y como responsable fungió Teodoro Figueroa Castro. El tipo de procedimiento para esta adquisición fue por adjudicación directa. La convocatoria para que la Sedena decidiera a qué empresa darle el contrato se abrió del 7 de junio del 2018 al 11 de julio del mismo año. Según el acta constitutiva de IBM Industrias Militares, sus tareas son fabricar, procesar, ensamblar, preparar, comprar, vender, distribuir, importar, exportar, negociar y comercializar cualquier título o clase de blindaje y artículos relacionados con este en vehículos y aeronaves. El 28 de marzo del 2018,
Ávila Anaya presentó su libro Ejército y Fuerza Aérea Mexicana. Otra visión, comentado por el general Cienfuegos Cepeda. Está usted en Noticias desde el Centro. Vamos a las noticias que se generan en Tamaulipas. En información de Ciudad Victoria, Tamaulipas cerró la jornada de ayer domingo con 74 nuevos casos de COVID-19 y 14 fallecimientos, informó la secretaria de Salud Gloria Molina Gamboa, tras advertir que los contagios pueden aumentar de no respetar medidas como el uso de cubrebocas. Con los pacientes confirmados, la cifra oficial asciende a 30.959 casos positivos acumulados, de los cuales 26.884 se han recuperado y 2.659 han sido víctimas mortales. Para mitigar la dispersión y transmisión del virus SARS-CoV-2, la titular de la Secretaría de Salud en Tamaulipas insistió en la importancia de evitar salidas innecesarias, respetar la sana distancia, extremar las medidas de higiene como el lavado frecuente de manos, evitar saludar de mano, abrazo o beso y desinfectar áreas y objetos de uso común. De Matamoros, extienden cierre parcial de frontera México-Estados Unidos hasta el próximo 21 de noviembre. La tarde del pasado viernes, la Secretaría de Relaciones Exteriores anunció mediante su cuenta de Twitter la extensión de restricción al tránsito terrestre entre la frontera México-Estados Unidos debido al desarrollo de propagación de COVID-19 en diversos países, siendo México quien planteara dicha propuesta al vecino país. El cierre se extenderá hasta el día 21 de noviembre próximo, dicen las noticias. Piden a ayuntamientos redoblar esfuerzos para prevenir transmisión del COVID-19. Al sumar acciones para proteger la salud pública en medio de esta contingencia sanitaria, la Comisión de Gobernación y Salud del Congreso exhortaron a los ayuntamientos del Estado para que de manera segura apliquen las normas y reglamentos de su competencia que prevengan la transmisión de COVID-19. El diputado Juan Enrique Liceaga Pineda destacó que se propiciará que los ayuntamientos de Tamaulipas fortalezcan sus medidas y no bajen la guardia en la lucha contra la propagación del virus. Sin lugar a dudas, el apoyo que han brindado ha sido clave para la contención del COVID-19 y continuar hacia una nueva realidad, por lo que esta es una invitación a no claudicar en sus responsabilidades públicas. La diputada Yael Abdala Carmona señaló que es importante que se actualicen los lineamientos del Consejo Estatal Técnico de Seguridad en Salud, porque se tomen en cuenta las diferentes fases, horarios y muchos otros para que se cumplan con toda la normativa, ello en cuanto a la reapertura de los negocios. En tal razón solicitó se integrara este asunto al punto de acuerdo en aras de contribuir con los comercios de la entidad y no se limite solo a algunos negocios en sus horarios, sino que los lineamientos sean parejos y privilegiando al que está cumpliendo y cuidando la salud de todos. Concluye el Gobierno de México 1.213 acciones de mejoramiento de vivienda tan solo en Matamoros. En beneficio de familias de bajos recursos, el Gobierno de la República concluyó en Matamoros un total de 1.213 acciones de mejoramiento de vivienda construidas en el marco del Programa de Mejoramiento Urbano de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, SEDATU, en beneficio de todas las familias.
Está usted en Noticias desde el Centro. Vencen el COVID-5 del campamento migrante. Los contagiados eran de Honduras y El Salvador, Matamoros. En el campamento emigrante se han presentado casos de coronavirus en las personas que ahí habitan. Edith Cañas Aguilar, de la Asociación Civil Ayudándoles a Triunfar, mencionó que fueron 5 extranjeros los que le informaron que contrajeron esta enfermedad, pero hubo otras que se acercaron al sector salud, dijo. Habrá días frescos por la mañana y cielo nublado. Para hoy en Matamoros se tiene estimado una máxima de 31 grados centígrados. El Frente Frío 7 se extenderá como estacionario desde el noreste del Golfo de México, afectando a Tamaulipas y norte de Veracruz. Interactuará con un canal de baja presión en el sureste del país, lo que favorecerá lluvias muy fuertes a puntuales. Determinarán el 30 de octubre si acceso a panteones continúa restringido por COVID-19. Entrevistado por representantes de medios de comunicación, el secretario de Servicios Públicos Municipales mencionó para que los mexicanos es una tradición visitar los panteones en el marco de la celebración del Día de Muertos. Sin embargo, agregó que en esos momentos en que la pandemia por COVID-19 sigue afectando a las familias, se extreman las medidas correspondientes. Presenta Gobierno de Matamoros programación del Festival de la Huesuda 2020, que se transmitirá vía digital. Alejandro Villafañez Zamudio, secretario de Educación, Cultura y Deporte, dijo que a partir del 19 de octubre inician las actividades relacionadas con la tradicional milenaria en México, como lo es la celebración del Día de Muertos. Actividades en que Matamoros se engloban en el Festival de la Huesuda. Este festival, agregó, se realizará con recursos propios. Mantienen guardia en puentes, desinfectan vehículos tejanos. El secretario de Desarrollo Económico, Carlos García González, dijo que se continuarán con los operativos del COPREFIS. Matamoros, Carlos García, secretario de Desarrollo Económico en el Estado, encabezó, junto al personal de la COFEPRIS, el programa de desinfección y verificación vehicular, además de que se cumplan el Hoy No Circula en el Puente Viejo, dijo el secretario. Está usted en Noticias desde el Centro, una nueva forma de informar. Estas son las noticias que se generan aquí en el estado de Guanajuato. Como todos los días, le voy a informar sobre la situación que prevalece sobre el coronavirus. En el estado de Guanajuato suman 46.488 casos confirmados del COVID-19. 2.503 se encuentran bajo investigación, mientras que ya son 64.606 los casos descartados. En cuanto a los casos por transmisión comunitaria, suman 46.332 los casos identificados, 41.185 los casos recuperados del padecimiento y son 3.118 los decesos en la entidad. Y son como sigue: Abasolo 30, Acámbaro 36, a Paseo el Alto 15, a Paseo el Grande 36, Celaya 295, Comonfort 22, Cortázar 68, Cuerámaro 10, Doctor Mora 7, Dolores Hidalgo 54, Guanajuato Capital 85, Guanímaro 9, Irapuato 314, Jaral del Progreso 15, Jerécuaro 7, León 1105, Manuel Doblado 21, Moroleón 18, Ocampo 12, Pénjamo 53, Pueblo Nuevo 1,
Purísima del Rincón 26, Romita 35, Salamanca 186, Salvatierra 49, San Diego de la Unión 8, San Felipe 33, San Francisco del Rincón 65, San José Iturbide 22, San Luis de la Paz 66, San Miguel de Allende 35, Juventino Rosas 47, Santiago Marabatío 5, Silao 171, Tarimoro 6, Tierra Blanca 4, Uriangato 18, Valle de Santiago 54, Victoria 5, Villagrán 40, Jichú 3, Yuriria 23. De acuerdo a información proporcionada por la Secretaría de Salud a través de su página oficial coronavirus.guanajuato.gov.mx. Aquí podrá usted encontrar más ampliamente la información que le hemos proporcionado. Y por otra parte, en Celaya, aquí en Guanajuato, un choque múltiple dejó como saldo a 5 personas lesionadas, 2 de ellas de gravedad, en la salida de Celaya a Salvatierra. Fue a las 8:40 de la noche de ayer domingo cuando a Central de Emergencias 911 se informó sobre un accidente de varios vehículos en la salida a Salvatierra a la altura del Hotel Señorial. En el lugar fueron localizados 3 vehículos, uno de ellos volcado con las 4 llantas hacia arriba. De acuerdo con las investigaciones, se estableció que una camioneta jalaba una plataforma donde transportaba pajas de rastrojo y no portaba luces, por lo que una camioneta se impactó por alcance y posteriormente se volcó. En ese momento, un carro rojo que transitaba en sentido opuesto ya no alcanzó a detenerse y chocó con la camioneta volcada. 5 personas que viajaban en los 3 vehículos resultaron heridas y al menos 2 de ellas que iban en la camioneta volcada se reportan graves. Los cuerpos de emergencia atendieron a los heridos y los trasladaron a una clínica para su valoración médica. La circulación fue cerrada por algunos minutos en los que grúas retiraban los vehículos. Las autoridades tomaron fe de los hechos para deslindar las responsabilidades. Y por otra parte de Irapuato nos reportan: a pesar de la escasez de lluvia en el estado, no se han detectado casos graves de plagas en el campo, pues aquellas que han aparecido, como la palomilla de dorso diamante y gusano cogollero, han sido controladas y no han causado pérdidas de la producción de este año. José Francisco Gutiérrez Michel, titular de la Secretaría de Desarrollo Agroalimentario y Rural de Guanajuato, aseguró que aunque este año no se hayan presentado las suficientes lluvias para beneficiar a los campesinos, no solo para el riego de sus parcelas, sino también para la mitigación de plagas, no tienen identificado daño ni pérdidas en la producción del campo, pues señaló que las plagas que suelen aparecer con mayor frecuencia han sido controladas por los mismos campesinos. Cada año hay presencia de las plagas, sin embargo, estas se mantienen bajo control, es decir, sí están presentes, conviven con los agricultores, pero las conocemos a través de la capacitación e investigación. Entonces se debe cuando es momento de intervenir y hacer algo para minimizarla. Mencionó que es común que haya presencia de plagas como el pulgón amarillo, el cual llegó hace algunos años para quedarse en el campo de Guanajuato. No obstante, los productores han aprendido a tratar con esta plaga y evitarla antes de que ocurra con daño grave y los afecte económicamente hablando. De igual manera, con la plaga del gusano cogollero, el cual aparece en los cultivos de maíz, y la palomilla de dorso diamante en las producciones de brócoli, por lo que se aseguró que han sido controladas por o con la colaboración del Comité Estatal de Sanidad Vegetal en Guanajuato. Sin embargo, mencionó que aunque no ha habido daño
Actualmente están monitoreando también las plagas de chapulines, los cuales aparecen en los cultivos de maíz y hortalizas a cielo abierto. Estos principalmente en los municipios de la zona sur del estado de Guanajuato. Está usted en Noticias desde el Centro, una nueva forma de informar. León llegó a 1,105 los casos de fallecimientos. León sigue manteniendo, como en los últimos meses, como el municipio en primer lugar de pérdida de vidas humanas por el COVID-19. Después de que solo ayer fallecieron 10 leoneses más infectados por coronavirus, el municipio llegó a 1,105 decesos por esta enfermedad según el reporte de la Secretaría de Salud. Con lo que León sigue manteniendo como en los últimos meses como el municipio en primer lugar de pérdida de vidas humanas por el COVID-19, seguido por Irapuato con 314 y Celaya con 295. En total, los fallecidos ayer en el estado fueron 18, por lo que los leoneses fueron la mayoría. Sus edades fueron desde 33 años, la más joven, hasta 81. 6 de ellos eran mayores de 50 años. Perdieron la vida en los siguientes hospitales: el General del Seguro Social y uno en su casa. Hasta ahora, en los 7 meses de pandemia, se han acumulado 15,709 contagios, pero se han recuperado la inmensa mayoría, 14,043. Un policía de la ciudad de León perdió la vida luego de sufrir un accidente automovilístico, ya que perdió el control de la motocicleta en la que viajaba y derrapó. El hecho se registró la noche de ayer domingo, cerca de las 20 horas sobre el Libramiento Morelos, casi en la esquina de Avenida Olímpica, perteneciente a la colonia Polígono Industrial, Jerez, luego de que el hombre se impactara sobre las columnas del puente peatonal que se ubica en esta zona. Esta es la información que nos llega, una información muy lamentable. Estamos llegando ya a la parte final de Noticias desde el Centro. Qué bueno que nos acompañó en nuestra emisión de hoy lunes 19 de octubre del 2020. Y antes de retirarme, déjeme hacer la recomendación de todos los días. Si va a salir de casa, no lo haga sin su cubrebocas. Guarde la sana distancia. No acuda a lugares donde haya aglomeración de personas, porque existe la posibilidad de contraer el coronavirus. Lavarse las manos, pues muchas veces durante el día con agua y con mucho jabón. Si tiene usted gel por ahí en casa, utilícelo. También nos ayuda a prevenir el coronavirus. Por favor, acate las instrucciones que nos dan las autoridades sanitarias, porque si nosotros cumplimos con estas disposiciones, pues estaremos completamente sanos y de paso también nuestras familias. Gracias, muchísimas gracias por habernos acompañado. Yo los invito el día de mañana, ya martes 20, a partir de las 14 horas, 2 de la tarde, tiempo del centro. Le invito para que comparta este espacio informativo a través de nuestras páginas. Estamos en YouTube, en Twitter, Facebook e Instagram. A nombre de su servidor y amigo Guadalupe Garza Ruedas, o Noticias desde el Centro. Mil gracias por habernos acompañado. Los espero mañana. No me vayan a fallar. Aquí nos vemos mañana a las 14 horas, 2 de la tarde, tiempo del centro. Les saluda su amigo y servidor Guadalupe Garza Ruedas. Hasta mañana. No falle.